El descubrir que una persona cercana a ti, que tu hijo ha sido abusado sexualmente es muy doloroso. Pero descubrir que el victimario es una persona cercana, un pariente, un amigo, una persona en autoridad, es todavía mucho más doloroso, porque esto puede impactar la vida de tu hijo y la vida de la familia. Quiero darte la bienvenida este día al programa Abiertamente. Soy Zulema de Peñalba, psicóloga y pastora, y puedo entender que es un tema muy sensitivo, es un tema delicado, tal vez no apto para menores, pero es importante que tú puedas ver este programa. Y siempre digo algo, estos temas deben ser abordados los padres con los hijos, sobre todo para la prevención de abuso sexual. Así es que el tema que vamos a abordar el día de hoy es ¿por qué el silencio en las familias de víctimas de abuso sexual? ¿Por qué las familias guardan silencio? Esa es la pregunta, es una pregunta dolorosa. Entonces, yo quiero que tú puedas recomendar este programa a otras personas que pudieran ayudarle. Ahora, es importante que este tipo de abuso sexual, no solamente estamos hablando de una relación sexual como tal, sino que también puede tener otros componentes o la combinación de diferentes elementos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, es importante que en este tipo de abuso, que no solamente es la relación sexual, sino que pueden ser elementos que incluyen caricias, roce, puede haber la penetración vaginal, una penetración anal, ya sea con un órgano genital o con otro elemento, puede ser este tipo de penetración, puede ser forzar a un menor o a un niño tocar los órganos genitales del victimario. Sabes, también hay tipos de ofensas de este tipo sexuales que no incluyen necesariamente el tocar, como por ejemplo exhibicionismo de la persona o de varias personas, o exposición indecente. Puede también el que alguien se esté masturbando delante del niño, en presencia del niño. Puede también esta persona presentar material pornográfico al niño, a la niña, y también puede ser exponerle a propósito un acto sexual. O sea, que el niño presencie un acto sexual. Ahora, también es importante en este tipo de abusos que está la explotación sexual. Y esto incluye crear material pornográfico con niños, con fotografías, con vídeos, con películas o cualquier forma de modelaje o disfrazado con modelaje. Entonces, es interesante, amigos, que este tipo de situaciones en la familia no se pueden reconocer abiertamente. No es fácil reconocer abiertamente, y las víctimas no pueden vivir su duelo en público. O sea, tú puedes llamar a una persona, un amigo, a cadenas de oración, podrían orar porque mi hijo está enfermo, porque tiene esta situación, y se nos facilita hacerlo. Pero yo dudo que alguien llame y arme una cadena de oración. ¿Podrían ustedes orar porque mi hijo acaba de ser abusado sexualmente? ¿No es cierto? Entonces este duelo no se vive públicamente, y tampoco por eso podemos recibir apoyo de la sociedad o apoyo de la iglesia, porque cada quien anda en silencio, y vamos a estar viendo por qué las familias callan, por qué se quedan en silencio. Entonces, es importante que los secretos siempre conducen a la vergüenza.
Siempre decimos en este programa que una de las estrategias más fuertes del enemigo es la vergüenza, es hacerte sentir no solamente que hiciste algo malo, sino que tú eres la persona mala, que tú eres una persona irremediablemente defectuosa, que hay algo malo en ti o que tú eres malo. ¿Sí me doy a entender? Entonces el enemigo siempre quiere traer vergüenza, y cuando tú guardas silencio, obviamente la vergüenza es una de las armas para que tú no puedas buscar ayuda. Entonces, mira que el guardar silencio dentro de la familia puede ocasionar un tipo de distorsión, puede también ocasionar confusión, no solamente en la víctima, sino tal vez en la persona cercana que a lo mejor se dio cuenta, o puede ocasionar una pérdida de fe, puede hacer de ti una personalidad insegura. Y por supuesto ya sabemos todas las repercusiones que una persona no solamente va a ser cautivo, sino que va a continuar siendo preso, porque él mismo va a tomar acciones pecaminosas a causa de esa violación. Alguna niña a lo mejor puede caer en la promiscuidad sexual, alguna niña o niño puede tener problemas de identidad sexual a causa de este abuso sexual. Entonces las consecuencias son terribles. Pero hoy no me voy a enfocar en las consecuencias, sino más bien por qué callan las familias. Entonces, cuando el secreto que está forzando tiene que ver con una actividad sexual, cuando tú estás diciendo, calla, silencio, no le digas a nadie, y ese secreto tiene que ver con un índole de abuso sexual, entonces la presión es mayor para un niño, la presión es mayor para una niña. Entonces, ¿por qué las familias quieren que se mantengan todo en silencio? ¿Sabes? La gente puede decir, no, es que si yo le doy información a la gente acerca de mí, acerca de lo que le pasó a mi hijo, a mi hija, entonces le estoy dando el poder sobre ti o sobre tu hijo, sobre tu hija. ¿Me doy a entender? Eso es lo que la gente tiende a decir. Cuando la gente sabe información, especialmente información delicada que tiene que ver con abuso sexual, tú dices, no, es que yo le estoy dando poder a esa persona. Entonces, mira, tampoco la gente comparte este tipo de situaciones por los juicios erróneos que la gente tiende a hacer sobre las víctimas. También por las malas reacciones, porque entonces empieza la gente a reaccionar equivocadamente en contra del niño y en contra de la niña. No, es que las mujeres empiezan a percibir a una mujer que ha sido violada como una víctima, y de repente los hombres empiezan a percibir a una mujer que ha sido abusada como que ha perdido valor, como que al ser víctima de una violación ha perdido el valor que pudiera tener esta mujer. O inclusive si es un niño el que fue violado o un adolescente el que fue violado, pueden empezar a hacer esos juicios erróneos, a esas malas interpretaciones, que es que a lo mejor este jovencito o este niño tiene problemas de identidad. Así es que es importante entonces que podamos viendo por qué la gente se calla. Mira, las familias o los padres tienen temor que sus hijos sean percibidos de manera negativa. No, es que, ¿sabes qué? Seguramente hay algo malo en su niño, o empiezan a decir, no, es que esa muchachita provocó a ese hombre. Seguramente es que le coqueteó, seguramente es que lo sedujo y por eso él la violó. Entonces, las familias quieren como proteger que sus hijos no sean acusados de seductores, de coquetos, de malos, o de que hay algo torcido en ellos. No sé si me lo estoy dando a entender. Por eso es que muchas familias quedan en silencio. También no hablan para protegerlos de una mayor exposición, porque de por sí ya esto es doloroso y terrible. El que sean expuestos, eso puede traer mayores repercusiones. Creo que todos nos hemos enterado, especialmente cuando vemos series o películas que tienen que ver con abuso sexual, o cuando alguien al fin ha puesto la denuncia. No sé si te acuerdas que
empezaron a salir a luz de cómo productores de Hollywood habían violado y abusado sexualmente de actrices, o inclusive aquel doctor entrenador, bueno, ese médico del equipo olímpico de gimnasia. O sea, la gente empieza a exponerlos más y empieza a atacarlos más, y entonces los vuelven a revictimizar, especialmente en las escuelas, empiezan a ser señalados, empiezan a recibir burlas, a recibir bullying. Entonces es terrible. Por eso es que las familias se quedan calladas. ¿Sabes también por qué las familias optan por callarse? Para evitar confrontaciones. Si el abusador de tu hijo es tu hermano o algún hijo de tu hermano, entonces prefieres no decir nada para evitar confrontaciones, para evitar conflictos, para evitar divisiones. Y muchas veces, no es cierto, el temor que tú tienes es que pueda haber un derramamiento de sangre. Entonces tú dices, no, hija, quédese callada, porque si su papá se da cuenta, va a ir a matar a su tío y después su papá va a ir a la cárcel. No sé si me doy a entender. Entonces hay una serie de mucho temor, de mucho miedo. Entonces, este deseo o esta necesidad de proteger a las víctimas, protegerlas, ¿verdad? Porque eso es lo que tú crees, que estás protegiendo al guardar silencio, al quedarte callada, y a otros miembros de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Limita la habilidad, uno, en que puedan discutir los eventos y eventualmente llegar a un tipo de conclusiones, o un tipo de restauración, o un tipo de sanidad, o un tipo de restauración para el victimario, ¿por qué no también? Entonces, ¿sabes? También trae conflictos en la pareja. Porque mira, en situaciones donde uno de los padres del niño abusado es familia del abusador y el otro no, entonces hay un conflicto entre la pareja. No sé si me voy a entender. O sea, bueno, el padre que es familia del abusador tiene la necesidad de proteger a su familiar, aun y cuando es el abusador. Hay una tendencia, y eso puede dolerle mucho a un niño, a una niña, a una jovencita, a un jovencito que ha sido abusado sexualmente. Es algo que puede traer mucho dolor. Es decir, mamá, no entiendo cómo decidiste proteger a tu hermano, cómo decidiste proteger a tu sobrino o alguien de autoridad, y me dejaste a mí herida y lastimada. Entonces, eso es terrible, porque el familiar trata de proteger a ese abusador. Entonces, pero por eso muchas veces la madre de la víctima calla, y es como una carga pesada que le toca vivir. Te puedes imaginar si esa mujer sabe lo que le pasó a su hijo, a su hija, y no poder hablar, no poder decir, no poder exponerlo. Es una carga muy dolorosa. E inclusive muchos que me están viendo, es que ni siquiera tu mamá se dio cuenta. Es más, tú me estás viendo y estás diciendo, es que nadie se ha enterado, no le he dicho nada a nadie por todos estos temores, por todo esto que usted ha mencionado. Entonces, consecuentemente, algunas víctimas pueden ver problemas adicionales a todo eso. Entonces, empiezan algunas víctimas que sí se atreven a hablar, empiezan a decir, ay, empiezan con un remordimiento. ¿Por qué abrí mi boca? ¿Por qué hablé? ¿Por qué dije? ¿Por qué expuso? Ahora la culpa y la vergüenza cayó sobre mí, mejor me hubiera quedado callada. ¿Me doy a entender? O si les toca ir a poner una denuncia, entonces es una situación dolorosa donde otra vez pueden revictimizar, inclusive pueden hacerla sentir muchas veces como que sí es culpa de la víctima. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchas familias, más de lo que nos imaginamos, que han pasado estas cosas difíciles. Entonces, no se lidia con la realidad. Las cosas no cambian, la gente se siente avergonzada. Mira cómo es una cadena. O sea, todos guardando silencio. Y muchas veces las familias sí se dan cuenta. Porque a veces
nadie se ha enterado, pero muchas veces la familia es un secreto a voces. Todo el mundo sabe que el tío es un abusador, o todos saben que el primo, o todos saben que el amigo, el mejor amigo de la familia es un abusador, y no dicen nada. Entonces, como no dicen nada, entonces las cosas no cambian. Recuérdate que Dios siempre trae luz. Él quiere traer luz a las tinieblas. ¿Para qué? Para que tú puedas ver, identificar el problema, el pecado. Identificar el pecado. No estoy diciendo que tú, por ser, al haber sido violada o violado, abusado, abusada, es que estás en pecado. No, no, no. Eso tiene que quedar muy claro en ese momento. No fue tu culpa, el pecado no estuvo sobre ti, pero cuando tú guardas silencio, entonces tú empiezas a refugiarte en cosas falsas y muchas veces tú estás cautivo por ese silencio. Y entonces estás cautivo de la vergüenza, de la culpa, del dolor, de tantas preguntas, y eso te puede hacer a ti una persona cautiva. Por eso es importante hablar, porque si tú no hablas, las cosas no cambian, las cosas no se confrontan, todo sigue igual y la gente sigue viviendo en vergüenza todo el tiempo. Y lo peor del caso es que el abusador está allí siguiendo sus acciones y tal vez a ti ya no te va a abusar, pero va a abusar a tu primita, va a abusar a tu sobrino, va a abusar a alguien más porque no confrontaron. ¿Te recuerdas en el programa, uno de los programas anteriores, hablamos que confrontar es amar también? Confrontar es amar también. Y decíamos un pasaje ahí que en Ezequiel que decía que si tú ves a un enemigo venir y tú eres atalaya, tú eres centinela, estás en el muro, estás viendo que viene un enemigo y no haces nada, no tocas la trompeta, no alarmas a todo el pueblo, entonces el enemigo llega de sorpresa, lo captura, muchos mueren y dice el Señor que entonces la sangre de esas vidas es sobre ti. Entonces si tú decides quedarte callado, por todo lo que te hemos mencionado, está esa persona ahí cometiendo más pecado y bueno, nunca tiene esperanza de ser restaurado, de ser cambiado. Ahora, es importante que yo te diga que el hecho de que un abusador esté allí en tu familia no significa que tú tienes que perdonar siempre. Siempre tienes que perdonar, porque el perdón solo se requiere una persona y esa persona eres tú. Entonces tú lo perdonas, pero no significa que vas a reconciliarte con esa persona. No, no, no. Hay otros factores para reconciliarte con esa persona y mucho menos no te vas a poner en una posición vulnerable con esa otra persona. O sea, no le vas a prestar tus niños, no le vas a prestar tus sobrinos, tus nietos a esa persona que tú sabes especialmente que está teniendo este tipo de luchas y de pecados en su vida. Así es que necesitas abiertamente reconocer la situación para tener esperanza de libertad. Ahora, ¿qué efectos traumáticos puede traer esto en un hogar donde está el silencio y donde cada vez este sistema de pecado se instala más? ¿Qué repercusiones pueden haber? Porque mira, empezando que puede venir de generación en generación, esos pecados generacionales. Tu abuelo fue un abusador o tu tío fue un abusador, tu tío abuelo y ahora están viéndolo en tu generación. Entonces eso puede ser una repercusión terrible. Asimismo, puedes tener dificultades en las relaciones, porque no va a ser lo mismo, porque tú estás diciendo, me voy a callar para no hacer más grande este asunto, pero igual las relaciones están dañadas, y bueno, y están dañadas especialmente con la víctima, porque la víctima está con mucho dolor, muchas veces con resentimiento, con amargura, con enojo, porque tú no hiciste nada, porque tú decidiste quedarte callado. Entonces, hay dificultades en las relaciones, por supuesto, dificultades en la comunicación. Esto produce desconfianza porque el lugar donde un niño debería sentirse más seguro, con mayor confianza, es el hogar, ¿o no?
Pero ¿qué sucede? El niño está descubriendo que el hogar no es un lugar seguro y que tú tampoco eres un lugar seguro porque tú estás callado, callada, porque no hiciste nada. Entonces, esta persona puede crecer con mucha desconfianza, puede crecer con mucha confusión y puede decir, bueno, entonces si todo el mundo se quedó callado y si todo el mundo lo sabe, seguramente yo hice mal, seguramente yo soy la mala, seguramente yo lo provoqué, seguramente hay algo malo en mí o seguramente no valgo la pena o seguramente mi valor se ha terminado. Entonces puedes crear mucha confusión, no solamente en la víctima, sino tal vez en los demás que están allí. También es importante que toda esta situación que se vive en represión, en silencio, puede causar malestar y enfermedades. Porque qué terrible dice la palabra que cuando callamos nuestros pecados, cuando no los confesamos, nuestros huesos se secan. Hemos visto anteriormente cómo el pecado puede traer repercusiones en nuestra salud, en nuestro bienestar. Y cómo no tener enfermedades si todo esto te lo has tragado, si todo este dolor está tragado, si toda esta situación de vergüenza está dentro de ti. O sea, por supuesto que vas a traer enfermedades físicas, enfermedades emocionales, puede traer depresión, puede traer ansiedad, otro tipo de problemas emocionales y que pueden afectarte. ¿Por qué el diablo no quiere? ¿Por qué el enemigo no quiere que se sepa? Creo que tú ya estás entendiendo por qué. Entonces, creo yo que una de las cosas que él quiere que nosotros creamos, que esto es normal. Porque, por ejemplo, he conocido situaciones en donde la mamá de la víctima también fue abusada. Entonces, tal vez la mamá puede tener una reacción. Sí, pero a mí me violaron, a mí sí me violaron, a ti solo te tocaron. Eso no es nada, hija. Vaya, supérelo. A mí me violaron, a usted solamente la tocaron. No hay problema. Entonces están normalizando esta situación y el pecado jamás debe ser normalizado, especialmente este pecado de abuso sexual. No es normal, no es correcto, no es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios. Y el enemigo quiere que tú pienses que eso es normal. Ah, no, fíjense que todo el mundo lo abusan. No, es que todo el mundo ha pasado algún tipo de abuso. Eso no es normal. Sabes, también es importante ver la historia de Tamar. La vez pasada vimos la familia de David y vimos el caso de la violación de Tamar por su hermano. Y entonces es importante que allí se mantuvo en secreto la violación de Tamar. Mira lo que dice 2 Samuel capítulo 13, verso 9. Cuando Tamar fue violada, todos conocemos la historia. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó cenizas sobre su cabeza. Y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. O sea, allí mismo vemos una disfuncionalidad completa, lo vimos en el programa anterior. David se enojó, no hizo nada. Este también se enojó y lo que hizo fue ir a matar al hermano. O sea, hubo muchas repercusiones. Entonces, vemos la historia que después de que su hermano la viola, vivió el resto de su vida. El pasaje lo dice, lo vivió sola, desolada, estaba aislada, avergonzada y probablemente deprimida. Tamar, una princesa de Dios viviendo en estas condiciones. Pero quiero decirte enfáticamente que hay esperanza, que hay una vida renovada en Cristo Jesús para ti. Hay esperanza para ti. Dios quiere convertir la oscuridad en la que has estado viviendo
como víctima o tal vez como madre o padre de un niño o una niña que ha sido abusada, Dios quiere traer su luz a tu oscuridad. Quiere que la luz penetre sobre esa oscuridad. Y sabes, a lo mejor tú estás creyendo que Dios no puede con este caos de mi familia. Dios no puede con esta situación tan terrible. O sea, ¿cómo? No veo cómo Dios puede ayudarnos. Dios puede y Dios quiere. Así es que cuando tú compartas tu secreto, y tienes que hacerlo con la persona indicada, por supuesto, entiendo esto, especialmente si tienes que buscar ayuda profesional, ayuda espiritual. Entonces cuando tú abres tu boca, entonces viene la luz del Señor a tu vida y tú permites entonces que Dios empiece a tratar contigo, que Dios empiece a sanar ese corazón adolorido, triste y empieza a trabajar en toda tu familia. Y a través de tu historia inclusive vas a poder ayudar a otras personas que también han sido víctimas. Entonces quiero decirte al final, amigo y amiga, que tú no eres definido por tu pecado, ni mucho menos porque fuiste víctima de un abuso sexual. A lo mejor tú eres el abusador. Tú puedes encontrar libertad. Es tiempo que busques ayuda, que lo hables con alguien y que busques ayuda. Dios puede y Dios quiere restaurarte. Para Él no hay nada imposible. El cubrir el pecado trae destrucción. Confesar el pecado trae libertad. Yo quiero decirte que aunque en tu familia han vivido como, no, tranquilos, aquí no ha pasado nada, la familia se destruye, inclusive como vimos en este ejemplo de Tamar y de David y de Absalón, él mató, corrió la sangre de su hermano porque las cosas no fueron manejadas correctamente. Entonces, cuando hemos sido heridos, nuestra tendencia es levantar muros, murallas, porque no queremos que nos juzguen. Sabes que tú eres una persona amada, eres una persona aceptada y Dios te ve, aunque has sido abusado. Dios quiere restaurar tu corazón y quiere mostrarte al mundo, mostrarte en el mundo espiritual como su hija, como su hijo amado. Sabes, no hay vergüenza, hay honra y honor en tu vida. Así es que el hecho de que alguien no mire el pecado no significa que no esté allí. Pero creo que hoy es el tiempo de libertad. Hoy es el tiempo de bendición para tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero agradecerte una vez más por estar en sintonía. El programa es ¿Por qué el silencio en la familia de víctimas de abuso sexual? Es más común de lo que creemos, pero el hecho que sea común no significa que sea normal y mucho menos aceptado por el Señor. Comparte este video. Este video estará subiéndose en YouTube, en CCI Channel. Como lo buscas, ¿por qué el silencio en las familias de víctimas de abuso sexual? Puedes compartirlo. Tú no sabes quién pueda necesitar de este video, de esta enseñanza. También te pedimos que nos busques y nos contactes en nuestras redes sociales, como nos buscas Abiertamente TV por Facebook y por Instagram. Así es que no me queda más que bendecir tu vida, bendecir tu destino, bendecir tu futuro y creer que lo que el enemigo utilizó o intentó para destruirte, wow, Dios va a usar para bendecirte y para edificar a otros. Así es que bendiciones y hasta pronto.